¿Hay alguien por ahí? Todavía no aparece nadie. Bueno, pero ya se van a ir añadiendo las personas. Y sabes que cada palabra que nosotros proferimos, que nosotros conversamos, dirigimos, con esas palabras podemos bendecir o maldecir. Con esas palabras podemos dar vida o podemos dar muerte. Así que hoy quédate, porque vamos a introducirnos en este viaje por Santiago y vamos a conocer más acerca de este miembro tan pequeño, pero tan poderoso. Mi nombre es Vanessa Ray y estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, su casa, donde un grupo de mujeres venezolanas estamos alrededor del mundo y de Venezuela para llevarles a ti, mujer, para llevarte esa reflexión que Dios ha puesto en nuestras vidas. El título de la reflexión de hoy lleva por nombre La lengua, un pequeño miembro de gran impacto. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te doy gracias por la oportunidad de que nos hables al respecto de este miembro tan pequeño, pero tan poderoso que tú nos has dado, Señor, para que nosotras, Señor amado, podamos bendecir, podamos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, llevar sanidad al quebrantado de corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, con la ayuda de tu Espíritu Santo de Dios, a controlar esta lengua y a saber, Señor, de qué manera, Padre Santo, podemos hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, sea usted tomando el control de todas las personas que van a entrar, que estarán aquí presentes oyendo este poderoso tema, de mi persona, Señor, que no me salga de lo que no deba salirme, porque la lengua es peligrosa. Así que gracias, Señor, te doy porque tú tienes el control de esta reflexión. Gracias por aquellos que se están conectando y que tú vas a bendecir y a fructificar, porque tú eres el que das el crecimiento, y esta palabra no regresará vacía, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces ahora vamos a cantar una canción muy propicia para este tiempo. Oiga la letra, y es además una oración. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa, no se quiere someter. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa, no se quiere cometer. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. La lengua es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua es un miembro pequeño que se cree la gran cosa. La lengua fue puesta en el cuerpo, contamina la creación. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa, no se quiere cometer. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa, no se quiere someter. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Controla tu lengua, 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 controla mi lengua. Aleluya, controla mi lengua, Señor. Controla mi lengua.
Dios mío, poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se puede someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Controla tu lengua, controla tu lengua, controla tu lengua, controla mi 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 lengua, controla, controla, yeah, controla mi lengua, controla mi lengua. Controla tu lengua. Ay, Dios mío, pero antes de que controle tu lengua, controla mi lengua, Señor. Esta canción me pareció muy interesante porque es una canción y al mismo tiempo es una oración. Para decirle a nuestro Señor que controla nuestra lengua. ¿Cuántos quieren que Dios les controle su lengua? Escríbalo allí, dígalo. Dígalo si de verdad usted reconoce que su lengua es un miembro peligroso y que necesita ser sujetada. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen? Y el propósito principal del libro de Santiago es enseñar que la verdadera fe cristiana se manifiesta a través de obras prácticas y coherentes con la enseñanza de Jesucristo. Santiago insta a los creyentes a demostrar su fe con acciones diarias, con la práctica, no solamente en el conocimiento. En el conocimiento, muchos tenemos conocimiento, pero no podemos poner por obra. Entonces, no que se quede allí, no como dice la palabra, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y esto es lo que nos está hablando, nos quiere hablar Santiago, que nuestra fe tiene que ser acciones diarias. Y la fe que no produce obras buenas es una fe incompleta y una fe muerta. ¿Ok? Entonces vamos a leer lo que nos habla el libro de Santiago en el capítulo 3. Y dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea el Señor dándole la sabiduría para entender cada verso, verso a verso. Hermanos míos, no os engañéis, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, como decía la canción. E inflama la rueda de la creación, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
palabra del Señor está aquí. Ahora vamos a entender esta palabra de sabiduría. Entonces dice el Señor en el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿A qué le dice el Señor esto? Que no seamos maestros. No, el Señor quiere que seamos maestros, que podamos hablar de su palabra, que podamos hablar sabiamente, coherentemente y conforme a esta palabra no adulterada. Pero lo que el Señor aquí quiere decir, fíjense, que dice, hermanos míos, no os hagáis, o sea, no te hagas tú maestro. Si no te han llamado a hacerlo, no te hagas tu maestro. No vengas tú a querer enseñar a otros cuando no te han mandado, por ejemplo, en la iglesia. Hay muchas personas que pretenden y quieren ellos mismos colocarse como pastores, como líderes y hacer cosas que no los han llamado a hacer. Y ahí es donde dice el Señor, no lo hagas. No lo hagas, porque vas a recibir mayor condenación. Las personas que predican, que hacen, incluso nosotras aquí, todos los que predicamos el Evangelio a través de redes sociales, a través de una aplicación, a través del WhatsApp, de cualquier lugar, nos va a pedir cuenta el Señor si nosotros nos pusimos porque nosotras quisimos o fue que el Señor nos colocó a través de una bendición que nos hizo dar, comprende, porque el Señor al que manda prepara, al que elige Él equipa para eso. Entonces vemos también muchas iglesias se dividen porque unos quieren enseñar y no han sido llamados a enseñar. Entonces el Señor nos dice que vamos, y esto es algo que de verdad, a mí, verlo desde este punto de vista que ahora tengo más madurez, no así tan fácil y tan frío. Oye, el Señor me va a pedir cuenta de cada palabra que yo diga a ustedes. Me va a pedir cuenta, por tanto, la evidencia y lo que yo puedo hacer para cuidarme y para obedecer al Señor y para no hacer algo incoherente es seguir las escrituras, hablar lo que hablaban los discípulos, no hablar mucho más de la cuenta, porque dice la palabra que cuando hablamos mucho hay pecado. Entonces, oye, y a mí me gusta hablar mucho. Entonces, eso es una reflexión para mí, es una exhortación para mí. Y yo no sé para cuántos de ustedes. Entonces dice que no nos hagamos maestros, porque en el pasado los maestros, ellos les gustaba, el Señor les decía a los fariseos, por ejemplo, los fariseos les encantaba que los llamaran rabí, maestros, que los llamaran y se ponían sus trajes y salían a las plazas para que los vieran, ocupaban los primeros lugares y hablaban, bueno, hola, y para que los saludaran, hola, yo soy el maestro, el rabino. Y entonces el Señor Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran unos hipócritas. Entonces no todo el que enseña es realmente un hijo de Dios, es un conocedor de la palabra de Dios, es un hombre que vive la palabra de Dios. Entonces aquí, eso lo puso el Señor aquí en este momento antes de comenzar a hablar de la lengua, porque lo que nosotros hablamos, lo que habla un pastor, lo que habla una mujer a las mujeres, entonces tiene un gran peso si es de Dios o no es de Dios, porque podemos bendecir o maldecir y Dios nos va a pedir cuenta al respecto. Entonces no nos hagamos maestros, dice el Señor. Y después dice porque
Porque todos ofendemos muchas veces, no una vez. Muchos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y a veces nosotros ofendemos sin querer, sin darnos cuenta. Tal vez decimos alguna palabra que no pensamos, porque no estamos oyendo a las personas, porque estamos solo pensando lo que queremos decir y no estamos mirando, no estamos viendo, no estamos oyendo, y entonces podemos ofender a alguien sin querer. Pero dice la palabra, y si lo dice la palabra es porque es así. Muchas veces ofendemos. Y eso quiere decir también que no somos perfectos. Y no somos perfectos. El Señor vino para perfeccionarnos. Y el perfeccionamiento, que significa, esa perfección significa tener un estado completo, significa también llegar a comenzar a santificarnos, ¿verdad? Eso es un proceso en el tiempo, porque nosotros vamos madurando poco a poco. Cada palabra, cada etapa nos lleva a otra nueva. Cuando hemos pasado la etapa de la niñez, venimos creciendo y después viene la madurez, viene la vejez, y cada etapa nos va llevando a la próxima. Y habla Santiago que la responsabilidad de enseñar es grande, que como consejeros o líderes debemos medir nuestras palabras sabiendo que un mal uso puede traer un juicio. Y debemos entonces fomentar el autocontrol, la humildad, hablar, y no nos apresuremos a hablar, a dar respuestas, a no ser tan emocionales, y tampoco a enseñar sin prepararnos, porque es un grave peligro. Y aquí cuando Santiago dice porque todos ofendemos, muchas veces él también se metió en ese bululú. Él se metió allí porque nosotros, de verdad que nosotros lo hacemos. Pero deberíamos apuntar hacia algo mejor, andar en el Señor, estar marcados por Él, a no estar ofendiendo. Ese es el deber ser. Y eso debemos tenerlo en nuestra mente, aunque por ahora no sea una evidencia en el caminar, en el practicar, en el hacer. Con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a conquistar eso. El que no ofende en palabras muestra una verdadera madurez y puede refrenar todo su cuerpo. ¡Wow! ¡Qué maravilla poder hacer esto! Pero todavía ofendemos sin querer. Hay otros que lo hacen con premeditación y alevosía. Hay otros que dicen, es que voy a darle, le dije algo que lo dejó así, ¡pah! Lo dejó frío, porque le dije sus 4 verdades. ¿Será que es conveniente? Esto no le agrada a Dios. Por más verdad que sea lo que vayas a decir, tienes que decirlo de una manera correcta, con amor. El versículo 3 nos habla de, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Hemos visto esos caballos de carrera y aquellos que brincan obstáculos, son gobernados por las riendas, ¿verdad? De aquellos quienes lo montan, ¿ver? Sus jinetes. Y nosotros vemos cuánto se han montado a caballo. Bueno, cuando usted le da hacia acá las riendas, él se frena, usted le cambia, lo dirige hacia la derecha. Y esos son animales fuertes, poderosos, que podrían darle duro y usted no podría hacer nada. Mas, sin embargo, cuando usted lo frena, se frena. Cuando usted le cambia, le da la rienda hacia la derecha, se va a la derecha. Cuando le da la rienda a la izquierda, también obedece a esa rienda, ¿verdad? A eso. Entonces, es importante que también un barco
¿verdad? El barco tiene esos barcos de ahora que parecen edificios, que parecen ciudades y son manejados y gobernados también por un pequeño timón. Aun cuando nosotros tenemos control en nuestra lengua, también dice la palabra que vamos a gobernar todo el cuerpo. Y nosotros podemos ver eso. Cuando nosotros no gobernamos la lengua, entramos en una cosa terrible. Por ejemplo, cuando comenzamos las peleas. Hablando. Ok, ¿y por qué tú hiciste eso? No, porque que tú me dijiste, no, porque es que yo estaba pensando que tú, no, porque es que tú siempre empiezas a pensar de mí, es que tú crees que yo, comienzas a traer cosas del pasado, comienzas a traer cosas que no están arregladas y comienza a encenderse ese furor, hermana. Dígamelo ahí si no es así, tú con tu esposo, tú con tu hijo. Y comienzas a decir esas palabras hirientes y sale el otro y te dice otra cosa peor y tú le dices otra y así van tú. Y si tú no frenas la lengua, puede que hasta que haya una violencia doméstica o una violencia callejera y termina todo en golpes. O terminas adolorido porque dijiste, oye, yo no pensé que tú ibas... eso es lo que tú piensas de mí. Eso es lo que tú crees de mí. Me dijiste cosas horribles. Y, como dice el dicho, las palabras no se pueden recoger. Después que tú lanzaste una palabra, puede ser buena, puede ser mala, tú no la puedes volver a recoger. Ella fue y fue a hacer lo que fue enviada y fue a destruir, a herir, fue a generar un malestar y a enfermar. Y esto nosotros debemos tenerlo muy claro. Dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. No vale la pena salirme con la mía ni ganar en una pelea de parejas, de hermanos, de amigos, aún callejera. No vale la pena ganar. Si mi ganar va a destruir, no vale la pena. Lo mejor es poder evitar. Si usted deja que alguien hable y le insulte y le diga y haga y usted no se queda callado, usted no hace nada, eso va a aplacarse. Pero si usted se enerva, usted va a perder y pueden suceder cosas terribles. Me recuerdo que hubo un caso en Valencia hace muchos años de alguien que fue un hombre maravilloso, un esposo tranquilo, alguien comedido, que llegó a un restaurante en Valencia y por un cigarro comenzó una contienda. Y bueno, en ese cigarro se dijeron dimes, diretes, esto, lo otro, y que en qué terminó esa contienda en ese restaurante. Él teniendo a su esposa ahí al lado, terminó en un desvivimiento. Se dieron duro y otro lo desvivió. Porque estaba molesto. Por no poder poner freno a nuestra boca. Y el freno, el timón y la lengua son pequeños, pero son demasiado peligrosos y poderosos. Pero si no los controlamos, el barco se pega contra algo, el caballo se desboca, se va y puede destruir puede tumbar al jinete. Y la lengua, pues, nos lleva a males. Nos lleva a males. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo
¿Hablas tú con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano, con tu madre cuando estás enojado? Cuando estás enojada. ¿Eres propensa a dejarte llevar por las emociones, a no pensar, a lanzar las palabras así sin pensar? ¿Te gusta dar en la llaga cuando hablas? Dices que le di donde era. No tienes filtro para decir las cosas. Cuidado, cuidado. Cómo te expresas dice mucho de quién eres. Y esto lo vemos en Lucas 6:45. Dice el Señor. Por eso es que es tan importante pasarnos este test, pasarnos los rayos X por nosotros, por nuestra vida, y vernos para podernos diagnosticar y darnos el tratamiento adecuado. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, ¿qué es lo que tú sacas cuando peleas? ¿Qué es lo que tú sacas cuando estás discutiendo con tus hijos, con tu esposo, con tu madre, con tu pastor? ¿Qué sacas de eso? Porque este versículo nos dice que lo que una persona dice es reflejo de lo que hay en su corazón, de lo que hay dentro. Por eso debemos dejar de hablar tanto y oigamos más lo que los otros dicen. Y pensemos antes de responder para que nosotros podamos, o con la ayuda del Espíritu Santo, poder ordenar nuestras palabras. Entonces, no es que no vamos a hablar, no, porque, bueno, voy a mejor voy a callarme porque es preferible no hablar nada, porque no vaya a ser que vaya a cometer errores. No es eso, es que no vamos a hablar cosas que no debemos hablar. Si nosotros pensamos, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a decir, esto está bien, esto no está bien, esto no tiene una intención correcta, esto sí. Mejor cállate y habla cuando tienes que hablar, cuando tienes que decir algo realmente que tenga sentido, que no sea ofensivo, que sea para bendecir, para edificar y no para destruir. Y bueno, lo que tenemos que pedirle a Dios es que cuando nosotros hagamos esta reflexión acerca de lo que hay en nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros, a través de lo que nosotros hablamos, y la gente nos dice, pero es que tú eres tan dura, es que tú dices unas cosas, tú eres ofensiva, entonces no debemos guardarnos ni cuidarnos, sino ni justificarnos. Lo que debemos hacer es, aunque nos duela, reflexionar y decir, oye, tanta gente me dice esto, me dice lo otro, y esas personas coinciden en lo que me dicen. Entonces, ¿qué es, Señor? Quiere decir que yo no estoy viendo esto. Yo debo tomar en serio esto que estas personas me dicen, este consejo, estas exhortaciones, porque yo quiero ser transformada. Porque lo que nosotros necesitamos es que Dios renueve nuestro corazón. Porque de esta manera nosotros no vamos a poder avanzar. Con un corazón contaminado, con el corazón contaminado, porque no va a haber, cuando tenemos un corazón contaminado, nosotros no vamos a poder tapar nuestra boca. No vamos a poder tapar nuestra boca, porque dice que del buen tesoro del corazón habla la boca, ¿verdad? Del mal
Del buen tesoro del corazón el hombre saca lo bueno o lo malo. Y más adelante pues tenemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y eso lo vamos a estar hablando muchas veces. Vamos a leer entonces el versículo 3, el 4 y el 5. Y dice, he aquí nosotros ponemos freno, en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves que aunque tan grandes, llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde las que la gobiernan quieren. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Usted puede ver de verdad, y lo hemos experimentado, que una palabra mal dicha, un chisme, puede prender en fuego grandísimo. Un pequeño chisme puede quemar, como dice allí, todo un bosque. Una pequeña chispa de fuego puede encender todo. Miren lo que nosotros hemos visto allí, todos esos incendios por menos de California y de muchas partes, pero hayan sido devastadores. Como un pequeño fuego puede destruir todo una ciudad. Así un pequeño fuego inflado por Satanás, por el infierno, como dice la palabra, por el infierno puede destruir tantas cosas. Un chisme, aunque sea cierto, puede destruir muchas cosas por no estar pendiente, por no saber cómo hacerlo, por poner algo allí donde no debe estar. Y ser tú la que lo hace es peor todavía. Enciende. Una palabra hablada en contra de nosotros puede dejar también un gran dolor, huellas para toda la vida. Lo que otros dicen también nos afecta a nosotros. ¿Cuántas heridas no tenemos, verdad? Y nos han marcado y nos han traumatizado porque nos han dicho cosas en nuestra infancia, cuando éramos niños. Igual hoy el Señor nos dice, ¿qué le dices tú a tus niños? Cuando están así, cuando estás molesta, cuando los niños no cumplen tus expectativas, les dices que bruto, que tú no sirves para nada. Lo hieres, lo comparas con otros hermanos. Tú si eres desobediente, no mira a tu hermano tan bueno como es, y tú siempre haces lo mismo, porque eres tan rebelde. A ti lo que te va a pasar es esto y lo otro, porque así le pasa a los que no se portan bien. Descuidada, desordenada. Mira, pareces una loca. Oh, ¿cómo tú le hablas a tus hijos? Tus palabras pueden traumatizar, pueden marcar. Como también a nosotros nos han marcado muchas palabras que nos dijeron nuestros padres. O nos dijo un amigo, nos dijo nuestro esposo. Debemos concientizarnos del poder destructivo de las palabras. Y también del poder constructivo. Yo recuerdo que a mi hijo recibió al Señor muy pequeño. Lo recibió junto conmigo. Él tenía 10 años, yo no me acuerdo cuántos años tenía yo, 30. Sí, porque yo voy a tener 30, sí, 30 no, yo tengo 61. Y bueno, y mi hijo a los 10 años recibe a Jesucristo conmigo y se bautiza. Y yo me recuerdo que yo desde que oí esta palabra, porque yo le daba duro a mi hijo, Dios mío, yo era no, y lo agarraba y pim, 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 me tenían que quitar la correa, me tenían que quitar la chancleta, me tenían que agarrar la mano,
porque es que me daba pim, 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 duro, sin dolor. Ay, ay, ay. Pero hasta que comencé a entender del Señor, y yo dije, no, nunca más hago eso. Nunca más hablo y profiero una palabra de maldición para mi hijo. Y recuerdo que me decidí a verlo mejor, a hablarle lo mejor. Y cuando él me decía, ay, bueno, mamá, es que bueno, me sacaron, porque le encantaba hablar mucho, pero todavía habla. Y entonces, no, es que su hijo habla demasiado. Su hijo todo el tiempo anda echando bromas, rocheleando, jugando. Esto no se toma nada en serio. Y yo, wow, Dios mío, ¿cómo le digo a mi hijo este tipo de cosas sin que lo ofenda? Entonces yo le decía, mi amor, pero yo no entiendo, porque tú eres tan espléndido, tú eres tan inteligente, tú eres un muchacho que entiende todas las cosas. ¿Por qué te está pasando esto si tú no eres así? Si tú eres maravilloso, tú eres inteligente, tú puedes entender cuando te hablan las cosas. Yo no entiendo, mi amor. Yo no entiendo. Y así le hablaba para todos, le decía que era maravilloso, que era espléndido, y era verdad, y él tal vez porque le decía todas estas cosas, él me llegaba a tiempo, él no se quedaba cuando yo nunca me quedé esperando, ay, ¿dónde estará? ¿Qué hora llegará? No, porque él antes de la hora que disponíamos para que llegara a casa, si él se iba a quedar o le había pasado algo, él me llamaba. Entonces, siempre lo vi como que, wow, mi hijo es muy responsable. Pero todo esto comenzó a surgir en la medida que yo comencé a hablarle lo que yo quería, lo que él tenía. Yo le decía, tú eres inteligente, tú eres muchacho responsable, tú eres muy obediente. Y un día, me acuerdo que yo estaba en una misión por allá por el río, estaba en las claritas de Uroy. Nos fuimos de misiones en una lancha, que duramos 9 horas para llegar a las claritas de Uroy. Era una mina por allá y nos fuimos con la iglesia Refugio Divino, con los pastores de allí, que yo estaba allí en ese momento. Y bueno, fue muy interesante. Y recuerdo que cuando regreso yo lo veo en mi cuarto y lo veo oyendo enlace. Yo, wow, ¿qué? Y con una cara, y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasó? Bueno, le pasó algo y me dijo, mamá, tengo 3 días que no puedo, necesito confesarte algo. Pues no le voy a decir cuál fue el pecado, por supuesto. Y entonces me dijo, mamá, tengo que comentarte esto, pero yo me siento tan mal. Y mire lo que me dijo, pero me siento tan mal, mamá, porque ese alto concepto que tú tienes de mí, lo defraudé, mamá, lo defraudé. Y era un chavo, era un adolescente mío. Y entonces yo dije, wow, qué interesante eso que he venido inculcándole a mi hijo. Y bueno, y él se creía eso, él era eso. Y bueno, gracias a Dios que hoy mi hijo es pastor, mi hijo sigue la sana doctrina, mi hijo con su esposa, y bueno, enseñando a los niños. Y bueno, le doy gracias a Dios por su misericordia y porque también nos ayuda a nosotros a enderezarnos y hacer lo correcto. Aquí tenemos la mejor sana doctrina, aquí tenemos las mejores palabras, aquí tenemos esas palabras poderosas que edifican nuestras vidas. Y aquí encontramos también nosotros cómo cuando nosotros hablamos esta palabra, también esta palabra da fruto en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Dice Proverbio... Entonces, hablando de lo que decía, entonces nosotros debemos saber cómo educar a nuestros hijos, cómo hablarles bonitos para ir edificando ese corazón conforme la palabra nos habla. Ir quitando ese viejo hombre, irle colocando lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios creó para que nosotros hiciéramos. Debemos concientizarnos entonces de ese poder que tiene la palabra que nosotros
proferimos. Y dice Proverbios 19:21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y esto pues nos hace que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que los labios del prudente dan vida. Pero los necios mueren por falta de entendimiento. Por proferir esas palabras se crean enemigos, rechazan a personas que las pueden ayudar. Hacen muchas cosas que les destruye la oportunidad. Y caen, como dice la palabra, los necios mueren por falta de entendimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento. Cuando nos falta el entendimiento no podemos ir a hacer las cosas, no sabemos cómo hacerlas, no tenemos la sabiduría de lo alto porque no entendemos. Y el versículo 7 y 8 habla lo siguiente: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ay, papaito. Dice que no podemos refrenar esa lengua, que no la podemos domar. Así que el Señor dice que no podemos domarla, que un animal salvaje puede ser domado más fácilmente, dice, que la lengua. De hecho, Santiago dice que el hombre puede domar, domina, gobierna las orcas, se pueden domar las serpientes, se puede domar un tigre, un león, ¿verdad? Pero no podemos domar esta lengua. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Solo Dios es el único que puede ayudarnos a través del Espíritu Santo a domar esta lengua. Nosotros por nosotros mismos no vamos a poder hacerlo, porque aún teniendo al Señor, nosotros en algún momento vamos a claudicar si somos rápidos, si no estamos pendientes de lo que decimos. Vamos a poder ofender sin darnos cuenta. Debemos cuidarnos de hablar de cosas vanas, de todo lo que se nos viene a la mente, ya que no es sano. El hablar sin control, sin pensar, realmente es venenoso, es peligroso. El chisme es peligroso, la crítica es peligroso. Incluso los falsos halagos, por caer bien, por buscar la simpatía, por buscar algo más. Los falsos halagos debemos cuidarnos de no hacerlo con la verdadera intención, con la intención correcta, porque el Señor nos va a pedir cuenta y nos va a juzgar de toda palabra ociosa que hemos dicho. Esa palabra ociosa es esa que no es verdadera, esa que no edifica, esa que no es verdad, esa que lanzamos así para llenar espacio. Y lo dice Mateo 12:32, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras ociosas no hemos hablado? No decimos. Estamos en una reunión y para opinar, para no quedarme callada y decir digo cualquier cosa. Una palabra ociosa, no tiene sentido, no está respondiendo a nada, ni diciendo a nada. Porque yo pienso que esto, pero yo pienso que esto es así, yo creo que está... Y no tiene sentido, no tiene poder, no tiene contenido, no tiene nada. Una grosería, palabras ociosas.
¿Cuántas veces nos vemos hasta los propios hermanos que tú dices, ay Dios mío, me peluca, que no se controlan, no buscan la manera de poder hablar palabras diferentes, palabras bonitas? Y entonces hablan a Dios, y ahí dice también, más adelante vamos a hablar, y entonces están Dios, Dios bello, precioso, y después de una mala palabra, una grosería, que tú te quedas así como timbrado, y tú... Una de las cosas que yo comencé, le dije, Señor, cambia mi boca, porque mi boca era terrible, era muy cochina, y yo digo, verdaderamente, uno se ve bonito, pero cuando hablas esas palabras, es como que ensucia todo el recipiente, te cambia todas las cosas, y tú oyes hermanitos que hablan por ahí en las redes sociales y todo, y dicen aquellas palabrotes, aquellas cosas que tú dices, plin, 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 me hacen como cortocircuito. Y entonces hay cosas que nos decimos o decimos a otros, además también de manera de chiste. También le decía yo a mi hijo, mi amor, a mí no me diga eso ni en broma. Esas cosas malas que usted dice, ay, no, nada. Yo decía una cosa, primero muerta que bañada en, tú sabes cómo es, y hasta que esto me cayó. Y yo, no, vale, yo no digo más esto ni de broma, ni estos chistes, ni estas cosas que no son buenas. Esas palabras son feas. Y cuando tú las dices, pues de una u otra manera afectan tu vida. Afectan tu vida y no sabemos de qué manera nos van a afectar. Hay personas, he visto personas que cuando se equivocan o hacen algo mal, se dicen y se dan duro. Miren, yo he visto cosas, yo no sé si usted las ha visto, yo he visto a alguien que se tira así, que soy bruto, y se dan duro. Yo no aprendo, ¡pam! Yo no ¡pum! Y tú dices, Dios mío, contra sí mismo también. ¡Qué torpe soy! Yo no aprendo. Son cosas que te dice, son palabras venenosas, son palabras que tenemos que tener mucho cuidado. Incluso, a raíz de este estudio, yo pensaba y creía que cuando alguien viene y tú dices, bueno, nada, habla conmigo para que te desahogues antes de ir a hablar con aquella persona, no sea que le eches todo eso que le vas a decir, se lo eches a ella porque estás cargada y lo quieres decir. Y bueno, y entendí que eso no debes permitirlo en tu vida, que nadie se desahogue contigo, porque cuando alguien se desahoga, se está contaminando a sí misma también, porque está soltando todo lo que hay en el corazón. Y al sacar eso que está en ese corazón, está contaminando a quien lo está oyendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No, yo no quiero oír esas cosas. Nada, pídele al Señor. Vacíate con el Señor y dile que te alimente, que te reviste de su autoridad, que te limpie, que te sane, porque si no nuestra boca no va a ser sanada y no la vamos a poder domar, no la vamos a poder gobernar, porque entonces eso va a brotar y va a surgir y no vamos a poder controlar porque la emoción nos va a ganar. Entonces no deje que nadie se juegue con usted, tampoco. No lo acepte. Dígale, no me gusta ese juego. No me gusta ese juego, mira ese juego. Hay unas que dicen, ay, mira qué gorda estás y que estás haciendo dieta. Y sigue la chica y se queda, oye, pero esta es mi amiga, ¿y cómo se burla? Dice, chica, te la dije jugando, ¿vale? No me hagas caso, te lo dije jugando, pero le dijo algo para que se sintiera mal. Tiró el veneno, tiró la ponzoña, la metió. Y Proverbios 12:8 dice lo siguiente, hay quienes hablan sin pensar y hieren como espada, pero la lengua del sabio trae sanidad. Ustedes no lo han visto, esos hermanos que te dicen, mira que lo que dice esta palabra aquí, le dan duro por la cabeza a la persona.
Dice, oye, no, pero no es para que me dejes así, no es para que me haga sentir peor. Pero dice que la lengua del sabio trae sanidad. Cuando hay un corazón correcto, cuando hay palabras suaves y cuando está la palabra de Dios, entonces la gente dice, wow, es que me dijo todo, me habló de mi pecado, de mi equivocación y no me dolió, más bien sentí unas ganas de que el Señor me sane, me limpie, me habló tan bonito que entendí que era Dios que me hablaba. Porque cuando el corazón se junta, el corazón correcto se junta con la palabra correcta en el momento oportuno, hay sanidad, hay liberación, hay bendición. Ahí les quiero leer un artículo científico. Vamos a leerle para que vean qué poderoso es. No es solamente la Biblia nos habla, sino que confirma lo que dice el Señor. Dice lo siguiente: las palabras tienen un gran impacto en tu cerebro. Con tan solo decir una palabra, puedes lograr que tu cerebro libere estrés, ansiedad, o puedes lograr que libere felicidad y productividad. Hay diversos estudios neurocientíficos que demuestran cómo reacciona el cerebro a los segundos de decir simplemente pensar una palabra. ¿Qué palabras son las que me afectan? Cualquier palabra negativa que utilices hará que tu amígdala entre en alerta y los mecanismos de estrés se activan, lo que provoca que tu cerebro fantasee escenarios catastróficos y causen más estrés, preocupación y ansiedad. Esto en el futuro provocará que tu cerebro cambie a nivel funcional y sepa que debe protegerse cuando escuche palabras negativas como un no. Enviará señales a todo el organismo, por lo tanto no será coincidencia que tengas dolores musculares, cansancio y hasta te enfermes. Esto también sucede al revés. Las palabras positivas como paz, amor, también se procesan en el cerebro. En el pensamiento. Esto se puede ver en un experimento llevado a cabo en Friedrich Schiller University, donde las palabras positivas que decimos activan la zona de toma de decisiones emocionales y de imagen que tenemos de nosotros mismos. Además, se comprobó que leer una lista de palabras negativas durante apenas unos segundos es suficiente para generar una respuesta de ansiedad y empeorar el estado de ánimo o desatar pensamientos negativos recurrentes. Esto lo dice la ciencia y esto lo dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros, si no nos lo dice un científico, no creemos. La ciencia no está en contra de la verdad de Dios. La ciencia fue creada, es una parte de lo que Dios nos entregó de señorío, de gobierno, para que el mundo donde nosotros habitemos sea construido, sea creado y avance en crecimiento, en la estatura, de verdad, de la madurez, de la tecnología, de todas las cosas. Pero esto no se contrapone a lo que dice Filipenses 4:8. Dice Filipenses 4:8, dice el Señor: por lo demás, hermanos, piensen, como dice aquí en el cerebro, las palabras, piensen en todo lo que es verdadero, honesto, puro, amable, etcétera, etcétera. Dice otra vez, en eso piensa. Si nosotros pensamos en esto que el Señor nos dice, que es la palabra cierta, la palabra verdadera, absoluta, y pensamos en ella, no en las palabras del mundo, porque las palabras del mundo son contaminadas. La verdad del mundo no es absoluta.
es relativa, es dependiendo pero la verdad de Dios es absoluta, es inamovible, es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros mantenemos su palabra bien en nuestra mente y que se vaya al corazón y del corazón viene a la boca, entonces nosotros vamos a tener vidas victoriosas. Porque no es solamente nosotros pensar, porque a lo mejor tú dices, bueno, ok, entonces yo no voy a hablar mucho, como les dije antes, no es que no hablemos mucho, es que debemos dejar que el corazón sea transformado para que nuestro hablar sea diferente. Primera de Corintios 13 dice lo siguiente: si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Entonces no es que deje de hablar o que hable cosas bonitas, como dice aquí, ahí se confunde, como no están hablando de Dios, entonces hablan de palabras positivas. Pero aquí la palabra que te quiero decir son palabras verdaderas, palabras que llevan vida. Y las palabras que llevan vida son las palabras que están en este libro poderoso y maravilloso que es la boca de Dios, que es el respiro, el aliento de Dios. Toda la palabra es el aliento de Dios. Entonces cuando yo tengo ese aliento de Dios, cuando yo tengo esa palabra que el corazón mío la ha atesorado, que la ha entendido, entonces yo no voy a ser un címbalo que retiñe, yo voy a ser esas palabras van a ser verdaderamente angelicales, van a ser de bendición, van a ser de vida, van a ser un refrigerio, van a ser unas palabras de sanidad, que es lo que el Señor nos quiere hablar en este momento, que para que seamos ese tipo de personas que puedan gobernar a través del Espíritu Santo, porque nosotros no vamos a poder hacerlo, mi amado. Olvídese que usted va a poder hacerlo aunque tenga una disciplina, porque cuando usted quiere, si usted no está, como dice aquí, nosotros, este hablar debe ser consistente, este sentir debe ser consistente, porque este sentir debe glorificar a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y no debemos usar un tipo de voz, de vocabulario, de palabra que ofenda a Dios, que ofenda a nuestro prójimo, que nos ofenda aún a nosotros mismos. Debemos tener ese lenguaje igualito en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. No tener un vocabulario, una forma de hablar y de dirigirme a las personas diferente en la iglesia, diferente en la casa y diferente en el trabajo. No, debemos ser una persona completa. Debemos ser consistentes en lo que hablamos, en lo que decimos, aún en lo que nos falta. Nosotros debemos ser esas personas que a través de lo que somos nos conozcan, que las personas sepan a qué atenerse con nosotros. No, es que esa persona es igual aquí, así, allá, tiene este defecto, es así, allá, de ella creo esto, pero esto no lo creo de ella, porque es una persona consistente. Eso no quiere decir que me voy a quedar en eso. Yo tengo que ir año a año, mes a mes, día a día, transformando, que ese viejo hombre vaya siendo perfeccionado, santificándome cada día más, madurando, haciéndome completa, tomando ese carácter de Cristo, que es el que se va a formar en nuestras vidas, en nuestra boca, en nuestro ser. Entonces debemos ser consistentes. Una persona consistente, ¿qué va a pasar? Es una persona que no se preocupa porque es lo que es, ¿verdad? Y lo que ha mejorado lo muestra en la casa,
en la iglesia, en el trabajo, a donde quiera que vaya. No se tiene que estar preocupando de que tengo que cuidar mi boca. Ay, no debo hablar. No, porque ya adentro el Espíritu Santo la redarguye, le dice, le habla, le da la fuerza. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en todas las cosas. Por eso es muy importante haber recibido a Jesús, tener a Jesús en el lugar correcto, porque cuando tienes a Jesús en el lugar correcto, el Espíritu Santo viene inmediatamente a tomar posición y hacer lo que es un gran maestro, a redarguirnos, a enseñarnos, a direccionarnos, a darnos ese sentido común, y no es sentido común, a darnos el discernimiento, que es mucho más allá que un sentido común. Es eso que nadie sabe, pero que Dios sabe, que nos lo revela a nosotros para nosotros poder manejarnos de manera exitosa, sin defectos, sin problemas, en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 9-12, del 9 al 12. Y dice aquí el 10, de una misma boca proceden bien, bendición y maldición. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por sí misma la abertura de agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y como una fuente de agua de nuestra boca no debería salir de nuestra boca bendiciones, palabras de alabanza y de gloria a Dios, y después también salir los chismes, los juicios, el hablar mal de nuestros hermanos. Porque entonces esto significaría que nosotros estamos llevando malos frutos, ¿verdad? Porque un árbol bueno no puede dar malos frutos, y si nosotros si no podemos dar permanentemente los frutos buenos, es porque no los tenemos, sino que los estamos haciendo con premeditación, con alevosía, sin un corazón, sino solamente con el pensamiento, para mentir, para engañar, para que crean que somos buenos, pero que lo que realmente sale de nuestra boca son cosas agua amarga. Entonces quiere decir, sin duda alguna, que si no puedo ser consecuente con mi buen decir, con mi buena lengua, quiere decir que lo que hay dentro de mí es malo. Y eso no quiere decir que de vez en cuando me salga algo malo, porque en mi parte humana pues me va a salir, pero que consecuentemente mi hablar sea de bendición conforme a la palabra del Señor. Y esto, fíjense algo, el agua controlada, el Señor quiere que el Espíritu Santo controle nuestra vida. ¿Por qué? Porque una palabra controlada es de edificación, es de bendición. El agua desbocada no sirve, porque el agua desbocada, mire, cuando viene el tsunami destruye todo, pero una agua que está controlada como Dios la controla allí, todo fluye sin problema. Un fuego controlado, como el que tenemos en nuestras cocinas, ¿verdad? Un fuego controlado, prendemos la hornilla, hacemos esto, vamos y hacemos una fogata, la apagamos, cumple su propósito y no hace daño. Pero un fuego, una chispita no controlado, incendia todo. Así también nuestra palabra tiene que ser sazonada. Así que para finalizar, mis amadas, ay Señor, Jesús enseñó en Mateo 12, 34 al 37, dijo así: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón
saca buenas cosas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que el Señor dice, generación de víboras, es cuando quieres engañar, ¿verdad? Cuando eres un hipócrita que dices cosas bonitas pero más no las haces. Cuando empiezas a hablar y de tu boca salen sapos, culebras, serpientes, y dice que viene del corazón y que Él nos va a pedir cuentas. Y esto es lo más fuerte, que aunque tú no creas, Dios va a pedirnos cuenta de toda palabra que ha salido de nuestra boca, con la que hemos hecho daño, con la que hemos edificado. Y por eso es tan importante que hoy el Señor haya hablado a tu vida y nos haga reflexionar, y que a partir de hoy nosotros tomemos en cuenta toda cosa que hablamos y que le pidamos al Espíritu Santo que controle nuestra lengua y que nos haga callarnos para no ser tan pecadores, porque dice que en la abundancia de palabras hay pecado. Eso se lo pido yo también al Señor, porque me gusta hablar, me gusta hablar. Incluso cuando yo no tengo esto, yo tengo que tener todo escrito, porque si no yo me puedo ir largo por un tema y no termino nunca, me hablo y llegué y no pasó nada. No llegué a la conclusión. Entonces, cada quien debe saber por dónde pifia, por dónde está su debilidad, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos quiere corregir. Entonces, mis amadas, si esta palabra fue de bendición para ti, pues dale like, comparte, y bueno, te espero el próximo jueves para que estés con nosotros nuevamente con otra palabra poderosa que el Señor va a tener para los que se conectan y bueno, a través del tiempo. Así que quiero orar por ustedes. Amado Jesús, gracias por tus enseñanzas, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre Santo, nuestra maldad. Ayúdanos a morir a ese viejo hombre, a comprender, Señor, este poder que tiene este miembro tan pequeño, Señor, pero que puede ser de bendición o de maldición. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, porque nosotros estamos contaminados, Señor, y te necesitamos, mi Señor Jesús. Necesito que tu vida nos renueve. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres, a ti es donde debemos venir para que nos limpies y que nos hagas esos hombres y mujeres nuevos. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por tu muerte, Señor, yo soy salva, porque tomaste mi lugar, Señor, porque tomaste ese lugar y ahora, Señor, todos mis pecados, Señor, tú los llevaste, Señor, y a través de ti, de tu sangre, Señor, tengo la salvación y la vida eterna. Gracias por tu amor, por tu sacrificio, por tomar mi lugar, para redimirme, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que me ayuda, que me lleva a toda verdad. Gracias, Señor, por santificarme cada día y hacerme más como tú, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, te doy este día, Señor. Mira las personas que se conectaron, aquellas que se conectarán, Señor. Habla a sus corazones y redargúyelos, Señor. Ayúdanos a tener una lengua bendita, Señor. Y ayúdanos también a entender que todo lo que hablamos y hacemos, tú lo vas a juzgar, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre poderoso de Jesús. God bless you. God segne dich. Dios te bendiga. Hasta el próximo jueves, donde tendremos otra palabra poderosa para edificar nuestro corazón y nuestra mente. Dios les bendiga y les guarde.